Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos. Estamos continuando con el video de hombres y mujeres de la Biblia. Este es el video número 70 y vamos a ver ahora los evangelios acerca de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. El evangelio de Mateo se presenta a Jesús como el rey de los judíos, el Mesías prometido y esperado. Mateo escribió su evangelio para los judíos en primer lugar, puesto que ellos habían esperado varios siglos la venida de un Salvador mediante una serie de citas bíblicas cuidadosamente seleccionadas del Antiguo Testamento. Mateo utiliza alrededor de unas 100 citas directas e indirectas en alusiones a las Escrituras, en donde documenta la evidencia de Jesucristo como el Mesías. Por ejemplo, su genealogía, su bautismo, su mensaje y milagros. Solo la vida de Jesús apunta al Mesías tan esperado y la misma conclusión de su vida ineludible como el Cristo que es el Rey. Por medio de su resurrección, Él convierte en victoria lo que pareció una derrota con su muerte en la cruz. El mensaje hace eco en toda la creación, no solo en el plano material y humano, sino en toda la creación que dice, el Rey de los judíos vive. En un principio, el nombre griego para el evangelio es kata mataion, que significa según Mateo. El nombre de Mateo significa don de Dios. Y en otras citas bíblicas también lo nombran Leví. Por ejemplo, Marcos 2:14 y Lucas 5:27. Mateo es el primero de los evangelios sinópticos, llamados así porque armoniza entre sí. Esto es, que sus escritos parecen una misma secuencia, uno de otro. La vida y las enseñanzas de Jesús, según Mateo, Marcos y Lucas, registran básicamente los mismos acontecimientos, pero les da un énfasis diferente. El tema de este evangelio aparece como una constante repetición en todo el evangelio, mayormente en referencia al cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por eso se dice que este evangelio fue pensado y hecho exclusivamente para el pueblo de Dios, el tan esperado Mesías. Un recaudador de impuestos judío llamado Mateo escribe a la iglesia judía para convencerles de que el rey de los judíos ha llegado. Citando repetidamente el Antiguo Testamento, Mateo valida los reclamos de Cristo de que Él es ciertamente el Mesías profetizado, el ungido de Israel. Todo acerca de Cristo es único, sus milagros, su nacimiento prodigioso, el lugar del nacimiento que aunque oscuro, sin embargo, cuidadosamente profetizado, su huida a Egipto, su anunciación por Juan, su batalla con Satanás en el desierto, todo apunta a la inevitable conclusión que Jesús es la culminación de las promesas dadas por los profetas durante un periodo de 1000 años. El plan redentor de Dios está vivo y continúa aún después de 400 años de silencio profético. Reflexionemos un poco en esto. Tome 10 monedas de a peso, agítelas en su mano y arrójelos sobre la mesa. ¿Cuántas veces caen cara o cruz? Repita este experimento varias veces y se dará cuenta que es muy posible que en una sola vez todas las monedas caigan de un mismo lado. Todos dirían que fue una coincidencia. Ahora tome 20 monedas de un peso y haga lo mismo. Experimente
haciéndolo y vea que ahora es más lejana la situación de que todas caigan de un mismo lado. Imagina lo que sucedería si tuviera 50 monedas e hiciera lo mismo. Estaría difícil que todas cayeran de un mismo lado. Pues sorpréndase ahora al saber que durante la vida terrenal de Jesucristo, el Hijo de Dios, cumplió cabalmente más de 300 profecías. Por lo tanto, esta no fue una coincidencia. Estas profecías fueron específicas y concernientes con respecto al Mesías, y lo hizo Dios para convencer al mundo que su Hijo Jesús era el Mesías tan esperado. Esta es una buena noticia, ¿no cree? Esto es lo que se llama el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias de salvación, y este lo cumplió Jesucristo nuestro Salvador. ¿Usted ya creyó en él? Los judíos en los días de Jesús añoraban un libertador que los librara de la bota opresora de los romanos. Muchos pensaban que el Mesías no llegaría hasta que ellos fueran lo suficientemente buenos para merecerlo. Esta fue una idea muy popular. Decían, el Mesías no vendrá a salvarnos hasta que toda la nación guarde apropiadamente el día de reposo. Por 4 semanas consecutivas, pero había un problema. Nadie podía mantener o guardar la ley mosaica, ni siquiera un día. Por eso Dios, viendo su esfuerzo por querer agradarlo, envió su Salvador como un regalo a aquellos que estaban sin Dios, y no como una recompensa para los rectos. El Señor sabía que la salvación de la humanidad es tan grande que no puede recaer en cada uno, porque nadie puede hacerse nacer a sí mismo. Se necesita a Dios. Evangelio según San Marcos. La esencia del Evangelio de Marcos se aprecia en este versículo que dice: el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Capítulo tras capítulo el libro expone el enfoque doble de la vida de Cristo: servicio y sacrificio. Marcos presenta a Jesús como un siervo en acción que responde de inmediato a la voluntad del Padre, predicando, enseñando y sanando. Podemos ver al Salvador ministrando a las necesidades de los demás, aún hasta la muerte. Después de la resurrección, lo vemos comisionado a sus seguidores para que continúen la obra bajo su poder y convirtiéndolos en discípulos que siguen los pasos del siervo perfecto. El título en griego que se dio a este evangelio fue Kata Markón, que significa según San Marcos. Hechos 12:12 se refiere al autor como Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 12:25 lo dice. Se sabe poco acerca de Marcos. En un tiempo estuvo asociado con el apóstol Pablo, y su compañero en misiones fue Bernabé, con quien anduvo en un viaje misionero en Antioquía. Aunque Marcos no fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, según la tradición, sí fue cercano a Pedro, y probablemente bajo su narración del Evangelio en gran parte en el testimonio presencial del apóstol, puesto que nunca cita la ley judía. Marcos parece que escribió su evangelio para cristianos griegos y romanos del primer siglo, porque cita el Antiguo Testamento para confirmar el cumplimiento de lo dicho por los profetas, y hace uso frecuente de traducciones personales al griego de palabras y frases arameas. Marcos es el más breve de los 4 evangelios, y la mayoría de eruditos están de acuerdo en que fue el primero en escribirse. Otros escritores del Evangelio lo usaron como base para sus documentos. Mateo y Lucas son ediciones expandidas que incorporan más reportes de testigos oculares e información acerca del Mesías. Marcos no hace referencia alguna a la genealogía de Jesús, ni a su nacimiento virginal. Tampoco incluye al famoso Sermón del Monte, el cual Mateo cubre en 3 capítulos.
El libro de Marcos avanza a paso ligero y las expresiones luego y enseguida ocurren con bastante frecuencia. El tema del Evangelio de Marcos se enfoca en Jesucristo, el siervo sufriente, el Salvador del mundo. Se considera generalmente que este Evangelio fue el primer Evangelio que se escribió probablemente entre los años 50 a 65 después de Cristo. Evangelio de Lucas. Lucas fue médico de profesión y por este motivo se nota que escribe con la compasión y la calidez de un doctor de familia, a medida que documenta detallada y esmeradamente la humildad perfecta del Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Redentor. Lucas resalta el linaje de Jesús, su nacimiento y su infancia antes de hacer un cuidadoso recorrido cronológico a lo largo de su ministerio terrenal. Desde el comienzo mismo de su evangelio, Lucas informa a sus lectores que no fue uno de los primeros apóstoles y ni siquiera un testigo presencial de las palabras y las obras de Jesús. Muchos creen que Lucas llegó a tener fe en Cristo mediante el ministerio del apóstol Pablo, de quien se hizo amigo y a quien acompañó en algunos de sus viajes misioneros. Lucas era un gentil convertido al cristianismo, siendo el único escritor no judío del Nuevo Testamento. Lucas también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas tiene un gusto particular por las parábolas, y de las 25 incluye 17 que no aparecen en ningún otro escrito. También describe 7 milagros de Jesús que no se mencionan en los otros 2 evangelios sinópticos. El Evangelio de Lucas incluye muchos detalles de la vida de Jesús que se omiten en los otros 3 evangelios. Lucas es el único que narra detalladamente el nacimiento de Jesús. También registra la historia de la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas también es el único que incluye una alusión a la infancia de Jesús. Lucas presenta a Jesús como el hombre de la gran compasión y emociones intensas. Por ejemplo, Lucas es el único que registra que Jesús divisó la ciudad santa de Jerusalén y lloró por su destrucción venidera. Lucas también nos muestra que Jesús mantuvo una actitud de gran empatía hacia las mujeres, hacia los pobres, los pecadores, los enfermos y los moribundos. La resurrección de Cristo asegura el cumplimiento del propósito del Hijo del Hombre, el cual vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 9:10. Kataloukan en griego significa según San Lucas. Lucas solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 14, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, en Filipenses capítulo 2 versículo 4. Lucas representa su evangelio como Jesús, el Hijo del Hombre. La mayoría de los eruditos creen que este evangelio se escribió pocos años antes de escribir los Hechos de los Apóstoles, el cual es muy probable que se escribiera cerca del año 63 al 64 después de Cristo. Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es diferente al Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, y se le conoce como los Evangelios sinópticos porque presentan muchas de las mismas historias de dichos de Cristo. Por su parte, Juan ofrece una descripción única del Salvador y una visión distinta de su persona como el Hijo de Dios. El escritor de este Evangelio fue el apóstol Juan, quien junto a Pedro y a Santiago conformó el círculo íntimo del Señor Jesús. Es interesante que en el Evangelio de Juan, él nunca se llama con su nombre, sino que se alude a sí mismo como el discípulo quien Jesús amaba. Esto está en Juan capítulo 13, 23, 19, 26, 22, 21, 7 y 20, 24. A diferencia de los demás evangelios, Juan se remonta al pasado eterno, cuando Jesús
aún no estaba encarnado. Él era el Verbo que creó el universo. Esto está en Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. De ese modo Juan destaca la gloria de Cristo como el Hijo verdadero de Dios, desde su misión como el Cordero de Dios, pasando por los requisitos para la salvación y la naturaleza de esta misma. Juan da su instrucción externa y su oración intensa por los creyentes durante la Pascua. El papel del Espíritu Santo, quien nos enseña todas las cosas y nos recordará todo lo que yo les he dicho, dijo el Señor. Juan menciona vida 36 veces y recalca que en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. También Juan escribió que todo aquel que en él cree no se perderá, mas tendrá la vida eterna. Lo dice Juan capítulo 3, versículo 15. Juan presenta mucha atención a la importancia suprema de apropiarse de nuestra salvación creyendo, es decir, por la fe en la salvación que Jesús nos ofrece. Y Juan emplea la palabra Padre 122 veces para referirse a Dios y con esta conecta este término afectivo a la relación de amor divino que podemos experimentar con Él. Juan, como testigo presencial, incluye una descripción extensa de la cena en el aposento alto y registra varios sucesos que condujeron por último a la resurrección, la prueba culminante de que Jesús es quien afirmó ser el Hijo de Dios. El título del cuarto evangelio en griego es Kata Ionen y se deriva del nombre hebreo Joanán, que significa Jehová ha tenido gracia. El tema de este evangelio establece claramente 4 señales. Dice que fue escrito, número 1, para que nosotros creamos en Jesús. Número 2, para que nosotros creamos que Jesús es el Mesías. Número 3, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Número 4, y creyendo en esto, así podamos recibir por medio de su poder la vida eterna. Lo dice Juan en el capítulo 20, versículo 31. Juan fue el último de los 4 evangelios canónicos en ser escrito probablemente entre los años 80 y 100 después de Cristo. Para entonces, el resto del Nuevo Testamento, aparte de los escritos de Juan, ya se había completado. Se cree ampliamente que Juan escribió su evangelio cuando ya era un anciano, mientras vivía en Éfeso, en Asia Menor, donde sirvió como dirigente de la iglesia local. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Hemos completado recapitulando estos hombres que sirvieron a Dios escribiendo los evangelios, que significan las buenas noticias de salvación de Dios para toda la humanidad. Este es nuestro nuevo pacto. Este es el Nuevo Testamento. Vamos a seguir estudiando hombres y mujeres que conforman el Nuevo Testamento. Por lo tanto, oremos. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor al mostrarnos tu nuevo pacto con todos aquellos que podemos creer, y así con tu poder tú nos salves. Por favor, Padre, atrae con lazos de amor a todas las personas que vean este video para que puedan creer y así sean salvados. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y bueno, no me puedo despedir sin antes darle la oportunidad, si alguna vez nunca has visto más bien un programa como este, un video como este, donde se hable de la salvación de Jesucristo, y a ti te gustaría entregarle la vida a Jesús, este es tu día, este es tu momento. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en el corazón
que de verdad Dios lo resucitó de los muertos, que seríamos salvados. Por lo tanto, te invito a que hagas esta oración que nosotros le llamamos la oración de fe o la oración de entrega. Dile al Señor de todo tu corazón, dile: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y creo que viniste a esta tierra por mí para salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, ven a vivir a mi corazón. Te hago mi Señor y mi Salvador. Gracias. Así es, chicos hermosos. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero próximamente seguir pues haciendo estos videos para que podamos conocer un poco más de hombres y mujeres de la Biblia. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.